Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos proponemos continuar este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. El año pasado celebrábamos los 10 años desde que el Papa Benedicto XVI proclamara a San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, lo cual nos dice que la enseñanza de San Juan de Ávila es doctrina segura. Así lo recibió una joven doncella de Écija llamada doña Sancha Carrillo. Ella era hija del señor de Guadalcázar y hermana de un sacerdote, don Pedro Fernández de Córdoba. Ella buscaba la forma en la que pudiera acercarse al misterio de Dios y tras una confesión con el maestro Ávila, le hizo cambiar la visión de su vida. Se consagró totalmente al Señor en la virginidad, oración y penitencia, en su propia casa. Así que esta alma privilegiada recibió el sustento espiritual del maestro Ávila y éste le dedicó esta primera versión, una primera versión de lo que hoy conocemos como el Audifilia, que estamos siguiendo desde hace algunas semanas. Si en los capítulos anteriores, el capítulo 47, capítulo 48, nos hablaba San Juan de Ávila de cómo a Dios a veces permite que las personas, los hombres puedan perder la fe si no cuidan especialmente de seguir los mandatos del Señor, de purificar su alma y su corazón. Hoy nos va a hablar San Juan de Ávila de un tema que está muy relacionado. Capítulo 49 se titula así. Dice que no debemos ensoberbecernos viendo que otros pierden la fe que nosotros no habemos perdido y antes humillarnos con temor y de las razones que para ello hay. Es decir, que no debemos caer en soberbia cuando vemos que otros pierden la fe y nosotros estamos viviendo de la fe. Antes humillarnos, caer en la cuenta de que nuestra debilidad es la misma. Dice, no saquéis vos de oír estas caídas ajenas, alguna soberbia de corazón con que digáis, no soy yo como aquellos que tan feamente han perdido la fe. Es decir, no digamos nosotros, no soy yo como aquellos, una tentación del cristiano. Yo no soy como esa, o yo no soy como ese, que ha dejado la fe o que no vive de la fe. Dice, acordaos de uno de los hombres que contaban a nuestro Señor que Pilato había muerto a cierta gente de Galilea en mitad de unos sacrificios que hacían, y llevaban lo que esto contaban un liviano complacimiento en su corazón, con que se tenían por mejores que aquellos que habían hecho cosas merecedoras de que los matase Pilato. Es decir, recordar cuando el Señor recrimina a aquellos que se habían jactado o complacido de que otros hubieran perdido a causa de su poca fe la vida. Dice, y cómo el soberano maestro entendía la tal soberbia, sin que ellos la manifestasen, queriéndolos desengañar, les dijo de esta manera, ¿pensáis que aquellos hombres de Galilea eran mayores pecadores que todos los hombres de aquella provincia, porque vino tal castigo sobre ellos? ¿O pensáis que aquellos 18 hombres sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, eran mayores pecadores que todos los hombres que moraban en Jerusalén? Yo os digo que no, y que si penitencia no hiciere, todos juntamente pereceréis. Cita a Lucas capítulo 13. Dice San Juan de Ávila, los castigos de Dios, citando textualmente, hechos en otros, humildes y cautos, nos deben hacer, no soberbios. Que donde quiera que en nuestros tiempos infelicísimos queramos mirar, hay que llorar y que decir con Jeremías, si salgo al campo, muertos a espada,
si entro en la ciudad desfallecidos de hambre? Citando Jeremías capítulo 14. Tomando esta cita, San Juan de Ávila nos dirá, dice, los primeros son los que han salido de la ciudad, que es la iglesia. Es decir, cuando Jeremías hace referencia a ver muertos a espada fuera de la ciudad, se refiere a aquellos que han abandonado la iglesia. Dice, son gente que está sin cabeza, porque la espada de la incredulidad les ha quitado la cabeza que Dios dio a los cristianos, que es el romano pontífice. Dice, y los segundos son muchos de los que en la ciudad de la iglesia tienen sana la fe, mas están miserablemente muertos de hambre, porque no comen manjar de la obediencia de los mandamientos de Dios y de su iglesia. Es interesante esta distinción y esta interpretación que hace San Juan de Ávila. Precisamente como veíamos la semana pasada, aquellos que abandonan la iglesia, que abandonan la ciudad, aquellos que se separan de la iglesia, tienen como si le hubieran cortado la cabeza. Les han quitado la referencia, que es el romano pontífice, el vicario de Cristo en la tierra. Y así andan todos aquellos que no escuchan al Santo Padre o que utilizan al Santo Padre según sus intereses. En el fondo, nos falta fe para comprender que en la persona del romano pontífice está depositada la guía de la nave de la Iglesia. Y luego dice que los segundos, es decir, los que se han quedado dentro de la ciudad, pero que están muertos de hambre, dice, son claro, los que están dejando de alimentarse de los manjares, de la obediencia, de los mandamientos de Dios. Es decir, es posible también vivir en la iglesia, pero sin embargo no alimentarse de el manjar principal, que son evidentemente los sacramentos, la palabra de Dios y las normas y los mandamientos de Dios y de la iglesia. Cosas son estas dignas que las sintamos. Estas cosas son importantes que las llevemos dentro, dice San Juan de Ávila. Si sentido tenemos de Cristo y que las lloremos delante de su acatamiento y le digamos, ¿hasta cuándo, Señor, no habrás misericordia de aquellos por los cuales derramaste tu sangre y perdiste la vida en la cruz con tantos tormentos? Y pues es negocio tuyo, sea también tu mano el remedio, pues que de otra mano es imposible venir. Y ahora le dice, pues a esta doncella, a Sancha Carrillo, dice, tened vos, doncella, cuidado de sentir y pedir esto, ¿no? Misericordia por aquellos por los que derramó Cristo su sangre. Dice, pues, si a Cristo amáis, habéis de tener dentro de vuestro corazón entrañable compasión de las almas, pues por ellas Cristo murió. Y también os conviene mucho mirar cómo vivís y cómo os aprovecháis de la fe que tenéis, porque no os castigue Dios con dejaros caer en algún error, con que la perdéis, pues habéis oído con vuestras orejas cuánta gente la ha perdido por herejías del perverso Lutero, y otros hay que han negado a Cristo en tierra de moros, por vivir según la ley bestial de Mahoma. Es interesante esta distinción y este consejo que nos da San Juan de Ávila. Hemos de humillarnos con temor, porque es verdad que hay algunos que han abandonado la unión con el Santo Padre, con la verdad de la Iglesia, y han caído, por tanto, en la herejía, como en el caso de Lutero, que en época de San Juan de Ávila pues era muy evidente. Pero hay otros que, viviendo dentro de la Iglesia, han vivido sin alimentarse de la leche materna de la Iglesia. Y esto nos despierta a nosotros, porque, ojo, tenemos que vivir en comunión
claramente con la verdad de la fe manifestada en la Iglesia, pero también alimentarnos de la Iglesia, alimentarnos de lo que la Iglesia nos ofrece constantemente, los sacramentos, la palabra de Dios, interpretada según la tradición. Cuidado, porque incluso dentro de la Iglesia podemos caer en la tentación de no recibir el alimento espiritual que se nos da constantemente en ella. Dice, la misma mala conciencia poco a poco hace cegar el entendimiento para que le busque doctrina que no contradiga sus maldades, porque el soberano juez, en castigo de pecados, permita caer en la herejía. Es decir, la mala conciencia muchas veces ciega el entendimiento y busca doctrina. Al final busca que venga Dios a donde yo estoy y justifique mi modo de vivir y mi forma de actuar y mi forma de hacer las cosas. Es lo que precisamente declara San Juan de Ávila, como veíamos la semana pasada. Es decir, que Dios venga a aprobar lo que yo hago y que sé que va en contra de lo que Dios ha dispuesto. Pues pidámosle que no caigamos ni por una razón ni por otra y tengamos cuidado y temor de caer. Dice, y aunque esto no acaezca a todos los malos cristianos, pues que aunque estén en pecado mortal, no por eso pierden la fe, según hemos dicho, mas en cosa que tanto nos va, el haber acaecido a uno solo es razón para que ponga a todos cuidado y temor de huir de aquella ocasión. Que cierto bien lejos estaban los corazones de los 11 apóstoles de entregar a la muerte a Jesucristo nuestro Señor, y porque Él dijo que uno de ellos lo había de entregar, temieron todos y dijeron, ¿seré yo, Señor? Temieron que podían por su flaqueza caer en lo que de presente se sentían libres. Es decir, fijándose en los apóstoles que dudaron de sí mismos cuando el Señor les dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Pues así también nosotros, conociendo nuestra debilidad, pues temamos que seamos nosotros quienes finalmente podamos entregar al Señor. Dice, para todo lo cual os será muy provechosa palabra la que entre manos tenemos. Y cita el Salmo 44-45, cuando dice, inclina tu oreja, obedeciendo con fe a Dios y a su Iglesia, y no tener entendimiento escudriñador que sea oprimido de la majestad, según está amenazado en la Escritura, citando Proverbios capítulo 25. Dice, porque los que quieren tantear las inefables cosas de Dios con la pequeñez de su entendimiento y razones, acaéceles lo que a los que miran en hito al mismo sol, que no solo no ven, mas antes pierden la vista, y son rechazados por el grande exceso que hay en la luz que miran a los ojos con que la miran. Dice, y así estos tales, buscando satisfacción por vía de entender y escudriñar, hallan dudas e inquietud. Inclinar el oído es, por tanto, para San Juan de Ávila, someter el entendimiento y la voluntad a la obediencia de la fe, a Dios y a la Iglesia, y no tener, por tanto, un entendimiento que escudriñe, es decir, un entendimiento que busque las vueltas y que busque constantemente poner en duda aquello que Dios ha establecido o que la Iglesia afirma como revelado o afirma fundado en la palabra de Dios. Es, por tanto, reconocer que somos pequeños, reconocer que nuestro entendimiento no es capaz de alcanzar lo inefable, sino es por la gracia divina. Por eso utiliza esta comparación elocuente al hacer referencia a nuestra mirada. Si nosotros ponemos la mirada en el sol, nos damos cuenta que rápidamente nuestros ojos se ciegan. Y no solo eso, sino que si continuamos mirando, pues corremos el riesgo de hasta perder la vista. Como la fe, si nuestra fe está constantemente
poniendo en duda aquello que afirma, pues rápidamente corremos el riesgo de perder la fe, ¿no? Y aquí viene una sentencia que nos deberíamos grabar a fuego. Dice: no se comunica la sabiduría de Dios sino a los pequeños y humildes, que con sencillez se llegan a Él, inclinando su oreja a Él y a su Iglesia, y reciben de su bondad muy grandes mercedes, con las cuales queda el alma satisfecha y hermoseada con fe y con obras, a semejanza de la hermosa Rebeca, a la cual fueron dados de parte de Isaac zarcillos para las orejas y brazaletes para las manos. Es decir, no se comunica a Dios sino a aquellos que se inclinan, que se someten voluntariamente y humildemente a la sencillez con la que Dios quiere comunicarse al alma. Y es entonces, y solo entonces, cuando el alma recibe grandes mercedes o grandes beneficios, es cuando entonces encuentra uno descanso y reconoce la obra de Dios. Dice, y terminando ya el capítulo, dice San Juan de Ávila, dice: y porque nos fuese más encomendada esta sencilla sujeción de nuestro entendimiento, no se contentó el Espíritu Santo con amonestárnoslo en la primera palabra diciendo: oye, hija, mas amonestólo en la estotra que dice: inclina tu oreja. Es decir, no nos dijo solamente escucha la palabra de Dios, no solo nos dijo escucha lo que Dios quiere decirte, sino también somete tu entendimiento, inclina tu oreja, para que sepan, dice San Juan de Ávila, los hombres, que pues Dios no habla palabras ociosas en decirnos una sentencia por diversas palabras. Nos quiere mucho encomendar este sencillo y humilde creer, principio de nuestra salud, y si con ella se junta el amor, tendremos salud del todo perfecta. De esta manera, San Juan de Ávila resume todo lo que nos ha venido a decir con respecto a la fe como una misericordia de Dios, la fe infundida por misericordia de Dios. Veíamos cómo la fe no se basa en motivos, aunque son necesarios ciertamente. La fe se necesitan unos motivos para creer, pero la fe es un don de Dios, que concede Dios a quien quiere y como quiere. Y por tanto, por eso le tenemos que dar gracias. Le tenemos que dar gracias a Dios constantemente por esta fe que sostiene nuestra vida. Y tenemos que usar de ella concretamente para lo que nos fue dada. Y tener cuidado de no atribuirle pues algo que no esté en relación a la fe. También nos enseñaba San Juan de Ávila que hemos de tener gran sujeción a las cosas que la fe nos enseña, y especialmente a las cosas que Dios vino a decirnos a la tierra, a la palabra de Dios manifestada a la tierra, y tener especialmente cuidado en no caer en la tentación de apartarnos de la fe verdadera, una fe por la que los santos han dado la vida, y una fe en que se recoge, se recibe, se expresa y se explica en el seno de la Iglesia, una fe interpretada en la tradición. Por tanto, puede Dios permitir que si uno se aparta de la verdadera fe, pues Dios permita un castigo, y el mayor castigo es que uno pierda la fe en Dios, y pierda la fe porque se ha apartado de Dios y porque se ha apartado de lo que Dios ha venido a hacer al hombre. Bueno, pues vamos a pedirle a San Juan de Ávila que nos ayude a cada uno de nosotros. Como decía al terminar este capítulo 49, decía, nos quiere encomendar este sencillo y humilde creer, esta obediencia de fe, que es el principio de nuestra salud.
Dice, y si con ella se junta el amor, tendremos salud del todo perfecta. Pidámoselo especialmente como una gracia, la obediencia de la fe que sostiene nuestra vida. Recordamos que pueden seguir escuchando estos programas y programas anteriores en el podcast de Radio María, y asimismo pueden mandarnos un correo electrónico con sus dudas, sugerencias a sanjuandeavila@radiomaria.es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.